en este estudio de la palabra remisión vamos a tener 4 puntos y el primer punto sería el significado de la palabra remisión o de la remisión. El segundo punto sería el ejemplo de la remisión en el Antiguo Testamento. El tercer punto sería la remisión y la paciencia. Y el cuarto punto sería la unicidad de la remisión. Bien, entonces nosotros qué logramos o qué podemos entender por remisión. Y este concepto es sinónimo de la palabra perdón. Bien, entonces la palabra remisión o la remisión es prácticamente un sinónimo de la palabra perdón. Cuando el Señor perdonó nuestros pecados, pagó allí la deuda que nosotros teníamos con el Creador, con Dios, entonces Él nos redimió de nuestros pecados. En otras palabras, nos perdonó de nuestros pecados. Bien, tenemos varias citas como introducción. Allí en Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43, cuando vemos que Pedro fue a la casa de Cornelio y allí en la casa de Cornelio Pedro le da un sermón, le da una predicación pues guiada por el Espíritu Santo. Y allí en el versículo 43 Pedro le dice a Cornelio o a los que estaban allí en la casa de Cornelio diciéndole lo siguiente, dice, de este, o sea de Jesús, dan testimonio todos los profetas, o sea que de Jesús dan testimonio todos los profetas. ¿De cuáles profetas estaba refiriendo? Pues estaba refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Aún el último profeta que fue el apóstol, que fue Juan el Bautista, él daba testimonio acerca de Jesús, que él iba a venir. Moisés, también este gran profeta, también anunció la venida del Hijo de Dios, que en este caso es el Señor Jesucristo. Entonces, dice de este, o sea de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su muerte. O sea que todas las personas que creen en Jesucristo recibirán perdón de pecados por su muerte. O sea que la muerte de Jesucristo, el derramamiento de sangre de Jesucristo, ese sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, nos redimió a nosotros de nuestros pecados. Pero ¿a quiénes redimió? Pues redimió solamente a los que aceptan a Él, a los que creen en su nombre. Amén. El que rehúsa creer en Él, entonces no verá la vida, no verá la remisión, no verá los perdón de los pecados, sino que la ira de Dios está sobre esta persona. También allí en Mateo capítulo 26, versículo 28, encontramos también allí en la institución de la Cena del Señor, cuando Jesucristo estaba reunidos allí con sus discípulos aquella noche que iba a ser entregado, el Señor allí en el versículo 28 de Mateo capítulo 26 dice de la siguiente manera, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando Él estaba allí haciendo la partición del pan y de la copa, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí también podemos entender y comprender que la sangre de Él era lo que iba a iniciar un nuevo pacto, o en otras palabras, un nuevo testamento. Dice aquí que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea que esta sangre de Jesucristo iniciaba un nuevo pacto, iniciaba un nuevo testamento, y esta sangre era o iba a ser derramada por muchos para perdón de pecados, para olvido de pecados. Bien, también en Lucas capítulo 24, versículo 47, cuando Jesús se le aparece allí a los discípulos después de que Jesús ha resucitado, podemos ver en el versículo 47 donde dice que diciéndole él, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. O sea que hay que predicarse en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento tiene que ver con la primera acción de la conversión. La conversión tiene dos acciones. La primera acción es arrepentimiento y la segunda acción es la fe.
El arrepentimiento es desviarse del camino que va y encaminarse por la senda que va hacia Dios, que en este caso es el Señor Jesucristo. Eso es lo que es arrepentimiento. Y la segunda acción, que viene siendo fe, es quitar la mirada de lo que la persona iba y poner la mirada en Jesucristo. Bien, entonces dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, en otras palabras, en todo el mundo. Y ahí termina el versículo diciendo, comenzando desde Jerusalén. Pues sí, desde allí fue donde Jesús le dio la gran comisión allí a sus apóstoles. Bien, y en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado, allí hablando acerca del lugar santo y santísimo, y casi todo es purificado según la ley con sangre, ¿bien? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Recuerden que para que Dios perdonase los pecados de su pueblo Israel y para que perdonase los pecados del sumo sacerdote y de su familia, tenía que haber derramamiento de sangre. Por un becerro para el sumo sacerdote y para su familia, y por un cordero para todo el pueblo de Israel. O sea que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Bien, entonces para que tengamos una idea de lo que es la remisión en cuestión de los pecados, entonces esta introducción la utilizamos para dar inicio. Bien, vamos entonces a comenzar con el primer punto, que en este caso sería el significado de remisión. Significado de remisión. Bien, entonces el significado de remisión es despido y liberación. Despido, o sea, la persona queda olvidada de sus pecados son borrados, son echados a lo profundo de la mar, y también significa liberación. Recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También Romanos dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces también el pecado representa una esclavitud. El pecado también encadena el alma de la persona. Entonces, cuando viene esta remisión de pecado, el alma queda totalmente libre de pecado y va hacia una eternidad que sería la vida eterna. Bien, eso es lo que se utiliza con la palabra o el significado de remisión. Y recordémoslo también que se utiliza para perdón de pecados. Y este perdón de pecados, ya lo había mencionado antes, se refiere a la remisión. Bien, pero también vamos a mirar dos subpuntos. Y en estos dos subpuntos podemos mirar qué era remisión en algunos versos de la Biblia en el Nuevo Testamento. Acompáñenme allí a Mateo capítulo 1, versículo 19. Mateo capítulo 1, versículo 19. Y allí en Mateo capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, no quería dar a conocer lo que él pensaba que ella había cometido, quiso dejarla secretamente. Ahí en esa palabra dejar se está refiriendo a remisión, o sea, en otro caso liberar, en otro caso no culpar, despido también podría ser en este caso. José quería despedir a María sin decirle nada a nadie. Bien, también tenemos otro significado en Mateo, ahí adelante, Mateo capítulo 5, versículo 31. De allí en Mateo capítulo 5, versículo 31, encontramos lo que Jesús también estaba diciendo allí a los fariseos, que le habían preguntado acerca del divorcio. Entonces dice el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer. Bien, aquí la palabra repudiar, entonces la entendemos como despedir, entendemos como liberar. Entonces cualquiera, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Está hablando acerca de la ley en el Antiguo Testamento. Entonces también esa palabra de repudiar es despedir, es liberar de un pacto que en este caso sería el matrimonio. Bien,
También en Hebreos capítulo 9, versículo 26, allí en Hebreos capítulo 9, versículo 26, encontramos el versículo que dice: de otra manera le hubiera, está hablando aquí acerca del mediador de un nuevo pacto, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Está hablando aquí acerca del sacrificio de Cristo en la cruz. De otra manera fuese necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, o sea, para redimirnos del pecado. Amén, mis amados hermanos. Entonces, ese sería uno de los significados de la palabra remisión: dejar, repudiar, quitar de en medio. Pero también en la segunda parte vamos a ver qué es perdón de pecados en esta palabra de remisión. Y para esto vamos a Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. Y allí en Lucas capítulo 6, versículo 37, encontramos lo siguiente. Dice así: no juzguéis. Vamos a ver si estoy leyendo bien. 6:37, Lucas 6:37, sí. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces aquí vemos que la palabra remisión tiene que ver con el perdón. Bien, otro ejemplo lo encontramos en Efesios capítulo 4. Vamos allí a Efesios capítulo 4. Y allí en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice de la siguiente manera. Dice así, hablando acerca a la iglesia de Éfeso allí. Dice el versículo 32, antes sed benignos. En otras palabras, o sea, antes sed buenos unos con otros, ¿sí? Entre hermanos en Cristo, ¿no? Misericordiosos, ¿bien? Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, entonces, que hubiese remisión también de pecado, que hubiese remisión de culpa, que así como Cristo nos redimió de nuestros pecados y de nuestras culpas, entonces que nosotros como sus hijos o como seguidores de él mismo también hiciésemos lo mismo, le remitiéramos de pronto el odio a otras personas, se lo quitáramos, le perdonáramos y quedásemos en paz. También más adelante en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera, dice: soportándoos unos a otros, soportando unos a otros y perdonaos unos a otros. ¿Sabe? Ahí lo podemos entender, remisión, bien, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces ahí lo que está diciendo es: así como Cristo nos redimió de nuestros pecados, así nosotros debemos de redimir a nuestros hermanos de las ofensas que ellos nos hagan o nos lleguen a hacer. Bien, eso es lo que significa entonces la palabra remisión. Bien, perdón de pecados, o en otras palabras, perdonar. Bien, vamos a ver el segundo punto, que en este caso sería el ejemplo de la remisión en el Antiguo Testamento. Bien, voy a leerles aquí una nota y dice de la siguiente manera: hay una ilustración clásica en Levíticos capítulo 16, donde el sumo sacerdote llevaba 2 machos cabríos al tabernáculo durante el gran día de expiación. Un macho cabrío era sacrificado y su sangre derramada sobre el propiciatorio. En cuanto al otro macho cabrío, entonces el sumo sacerdote le imponía las manos a este macho cabrío, y este macho cabrío lo llevaba una persona por el desierto, una persona que ya era asignada por él, y el macho cabrío salía por el desierto llevando los pecados simbólicamente del pueblo. Y vamos a ir allí a Levíticos capítulo 16, versículo 21, y allí en Levíticos capítulo 16, versículo 21 dice de la siguiente manera, dice: y pondrá a Aarón
sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, ¿bien? Sobre el macho cabrío vivo. Recuerde que son dos machos cabríos, uno que es muerto y otro vivo, ¿bien? Dice entonces, y confesará sobre él, o sea, sobre el macho cabrío, todas las iniquidades, o sea, todos los pecados de los hijos de Israel, o sea, de todo el pueblo, de toda esa nación de Israel. Dice todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces allí el sumo sacerdote cogía al macho cabrío y le ponía las manos en la cabeza de este animalito, y allí confesaba sobre este animalito todas las iniquidades del pueblo de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así encima de la cabeza del macho cabrío. Y dice, y lo enviará al desierto, o sea, lo dejarás ir al desierto por la mano de un hombre destinado para esto. Había una persona que se encargaba de coger este macho cabrío vivo y se lo llevaba por el desierto. Y el versículo 22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí, o sea, sobre él mismo, todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bien, entonces aquí podemos ver un simbolismo de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo en la cruz en muchos años después, cuando iniciara o cuando se cumpliese lo que fue dicho por los profetas acerca del Señor Jesucristo. Entonces, allí el escritor de Hebreos dice lo siguiente, y vamos allí a Hebreos capítulo 13, versículo 12, donde podemos encontrar este simbolismo, esta analogía de este macho cabrío que salía con los pecados del pueblo por el desierto. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Ahí lo podemos ver muy claritamente. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Debemos entender que a Jesucristo no lo crucificaron dentro de Jerusalén, sino que lo crucificaron fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad, lo crucificaron afuera de la ciudad, y ahí se cumplía el simbolismo también del macho cabrío que era llevado por el desierto y olvidado. Bien, entonces ese es el punto del ejemplo de la remisión en el Antiguo Testamento. Bien, tercer punto. Este tercer punto tiene que ver con la remisión y la paciencia. Recordemos que la remisión es perdonar pecado, es olvidar, es dejar libre, pero también esto va enlazado o va de la mano con la paciencia. ¿Por qué con la paciencia? Porque a los santos del Antiguo Testamento le fueron perdonados los pecados. ¿Sí? Le fueron perdonados los pecados simbólicamente por medio de sacrificios de animales. También encontramos un texto, una palabra más o menos para tener en cuenta, dice de la palabra remisión. Dice, se refiere a la acción de permitir que algo pase de largo. Aquí recordamos que pasaba de largo el pecado del pueblo de Israel. En este caso, los pecados de los santos del Antiguo Testamento en la palabra remisión. Para esto tenemos un versículo bíblico que apoye esto, donde Dios pasaba por alto los pecados de los santos del Antiguo Testamento, pero de igual forma Cristo los pagó a futuro. O sea, los santos del Antiguo Testamento pecaron en un pasado y Cristo iba a perdonar esos pecados pasados en un futuro cuando Cristo llegase y muriese allí en la cruz del Calvario. Entonces allí en Romanos capítulo 3 versículo 25 dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Si ve, pasado por alto, que es lo que significa también la palabra remisión, en su paciencia, ¿ve? En su paciencia los pecados pasados.
O sea que el Señor redimió, pero además de redimir, también tuvo paciencia, porque dice aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su misericordia, en su bondad, en su fidelidad, los pecados pasados. Entonces no olvidemos que la palabra remisión va también de la mano con la palabra o con la acción de la paciencia de Dios. Bien, y en cuestión de la palabra paciencia o de la paciencia, se refiere a la acción de frenar algo. ¿Y qué era lo que Dios frenaba allí en el pasado a estos santos del Antiguo Testamento? Pues frenaba o detenía su ira por el pecado. Allí en Salmos, si vamos allí a Salmos capítulo 50, Salmos capítulo 50, encontramos el siguiente texto. Bien, Salmo capítulo 50. Y vamos a ir al versículo 16. Salmo capítulo 50, versículo 16. Y allí en Salmos capítulo 50, versículo 16, dice de la siguiente manera. Vamos a leer los dos 16 y 17. Y dice de la siguiente manera. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tenéis tú que hablar de mis leyes? y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. En el versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. En otras palabras, pasó por alto. En otras palabras, tuvo paciencia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El versículo 22 dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Entonces ahí en la paciencia de Dios es donde no hay que olvidarse de Dios, no sea que os despedace y no haya quien libre. Pues sabemos que caer en las manos de un Dios vivo es algo horroroso, es algo que no se le desea ni al peor enemigo, pero lastimosamente va a haber gente que va a caer en las manos del Dios vivo. Bien, cuando llegue la consumación del siglo o de los siglos y cuando se llegue la justicia de Dios, donde se rechazó a Jesucristo para perdón, para remisión de pecados, donde se rechaza a Cristo para obedecerlo y para creer en él. Entonces, este Salmo 50, versículo 16 al 17 y del 21 al 22 nos está diciendo, nos está mencionando que Él en su paciencia pasa por alto estos pecados, pero más adelante, pues, lógico que tendría que empezar a hacer cuenta. Bueno, perdonó, pasó por alto, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la ira de Dios que iba a caer sobre, que tenía que caer sobre esta gente de que cometía pecado, cayó sobre el Hijo de Dios allí en la cruz del Calvario, cuando él gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bien, seguimos, continuamos. Entonces, esa es la paciencia. También podemos encontrar en Hechos capítulo 14, versículo 16, hablando acerca de la paciencia de Dios que va de la mano con la remisión. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 14, encontramos lo siguiente. Hechos capítulo 14, versículo 16, dice de la siguiente manera, dice, en las edades pasadas, ¿sí ve? O sea, en los tiempos pasados, Él, o sea, Jesús, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas, Él o Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Sí ve? Está hablando de la paciencia que tuvo con las personas del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Pero ahí en el versículo 17, ahí en el capítulo 17, ahí de Hechos, en el versículo 31 o el versículo 30, dice de la siguiente manera, dice, pero Dios habiendo
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí ve? En la paciencia de él, ahora, ya que Cristo ha muerto y ha resucitado, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Recuerde que esto era cuando Pablo estaba hablando allí en Atenas. Entonces Dios pasó por alto los pecados de la humanidad, pero ahora que Cristo ya había venido cumpliendo la ley, que había muerto, que había redimido de nuestros pecados por su sangre, que había resucitado y ascendido a la diestra del Padre, ahora manda a todos los hombres o a todas las personas en todo lugar, en todo el mundo, ¿a qué? A que se arrepientan. Dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el versículo 31, por cuanto ha establecido, o sea, cuando dice ahí porque ha establecido un día, es el día del juicio. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ahí lo que el versículo quiere decir, que él pasó por alto la maldad en la paciencia de Dios. Y ahora manda a todos los hombres, a todas las personas que se arrepientan en todas las partes del mundo, porque él ha establecido el día del juicio, el cual juzgará al mundo con justicia, porque sabemos que Dios es justo. Bien, juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Cuál es este varón? Pues el Señor Jesucristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, o sea, a todo el mundo, dando fe a todo el mundo con haberle levantado de los muertos. Recordemos que los cristianos vamos a ser allí juzgados, no, pero sí vamos a ser allí exhortados en el tribunal de Cristo, para recibir galardones o para dejar de recibir galardones, pero no tiene nada que ver la salvación. El que se salve sin tener ni un solo galardón, dice la palabra de Dios, que esta persona fue salva como por fuego. Bien, pero en el caso del día del juicio, también el Señor Jesucristo es el que va a juzgar, pero en este caso ya es juicio, en el día del juicio. Viene juicio ya para que el que no esté inscrito allí en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y esta sería total la muerte segunda. Bien, entonces ahí hemos comprendido lo que es la palabra remisión y lo que va de la mano de esta palabra, que sería la paciencia de Dios en el tiempo pasado. Voy a leer otra nota también, en signo de pregunta. ¿Cómo entonces pudo Dios reconciliar su santidad y justicia con su misericordia y gracia? En otras palabras, sabemos que Dios es un Dios santo. Bien, Dios es un Dios santo. Al Dios ser un Dios santo, es un Dios justo. Entonces, quien erra o quien se desvía de la santidad de Dios merece justicia de parte de Dios, o sea, en otras palabras, merece castigo. Entonces, pero Dios también tiene misericordia, él también es misericordioso, o sea, Él es santo, Él es justo, pero Él también es misericordioso y Él da gracia, o sea, da don, da regalo. Entonces, para que el pecado del hombre o de la persona que iba a creer en Jesucristo no chocara con la justicia de Dios, entonces Dios tuvo misericordia y en medio de esa misericordia dio gracia. Bien, y ahí es donde se cumple lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 25, como propiciación el Señor Jesucristo. Vamos allí a Romanos capítulo 3 versículo 25 y mire lo que dice de la siguiente manera. Dice: a quien Dios puso como propiciación, ¿sí ve? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, amén, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí ve? Entonces ahí está, hubo remisión, hubo paciencia también, amén, pero esto es mediante la sangre de Cristo por la fe en él, amén. Entonces, ahí podemos entender que la justicia de Dios
la justicia de Dios se convierte en misericordia y que la santidad de Dios nos da gracia a la persona que se acerca a Jesucristo. Amén. Y ya prácticamente por último podemos leer ahí adelante Romanos 3:26, donde dice de la siguiente manera, Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Vuelvo y lo leo otra vez el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea que Dios en su justicia, Jesús en su justicia nos justificó, amén, y al habernos justificado nos hace estar en paz con Dios mediante la fe en Jesucristo, mediante el camino que es Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, entonces ese abuelo de pájaro, como se dice el dicho, rápidamente es lo que podemos entender en cuestión del vocabulario de la salvación en la palabra de remisión. Bien, de la palabra de remisión. Entonces no olvidemos que la palabra remisión es quitar el pecado, es perdonar el pecado, es pasar por alto, es perdonar, es también liberar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amén, pero el Señor mediante su sangre nos ha redimido de nuestros pecados. Quizás si tú deseas ser liberado de tu pecado, si quizás tú deseas acudir a la gracia de Dios, acudir a la misericordia de Dios para que la justicia de Él en el fin del mundo no te consuma, sino que la justicia de Él que fue consumida en la cruz del Calvario te lleve a la remisión de pecados, tú debes de hacer algo, y ese algo es creer en Jesucristo, ese algo es obedecer a Jesucristo, ese algo es cumplir su palabra, para que tú seas una persona que en vez de estar en contra de la voluntad de Dios, esté a favor de la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios allí en Juan, que el que en Él cree, la persona que en Jesucristo cree, tiene vida eterna, pero la persona que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre aquella persona. Bien, mis amados hermanos, amigos, personas que nos distinguen y otras personas que no nos conocen, gracias por estar ahí y por disponer de su tiempo para prestar atención a este estudio de la palabra de Dios. Bien, quiero invitarlos para que el viernes también estemos a las 8:30 para continuar con el punto F de estos 15 puntos, que es el vocabulario de la salvación, el viernes a las 8:30 de la noche. Y también el domingo a las 11 de la mañana tenemos también la predicación familiar, predicación igual de esta forma virtual, mientras estamos en aislamiento, mientras estamos en cuarentena. Entonces, muchas gracias a todos, vamos a orar y quedamos despedidos, culminamos con este estudio. Bien. Bendito Señor Dios, te damos gracias por habernos, Señor, permitido escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque hemos entendido, bendito Dios del cielo, que la remisión, Señor, por tu remisión de tu sacrificio, nos has hecho, bendito Señor, libres del pecado, Señor. Nos has perdonado de nuestros pecados, Señor. Has pasado por alto, Señor, el pago que teníamos que hacer, pues lo pagó allí el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande, bendito Dios. Damos gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, porque no te escogimos nosotros a ti, no te amamos nosotros primero a ti, Señor, sino que tú nos amaste a nosotros primero. Tú nos encontraste, tú nos buscaste, bendito Señor. Te alabo, Dios, te bendigo y pedimos por las personas que están observando esta transmisión en vivo, y también oramos por las personas que van a ver este video más adelante. Bendito Señor, que sea tu gracia, tu misericordia sobre aquellas personas y que puedan entender y puedan comprender qué es la remisión. Gracias, bendito Dios. Te alabo y te bendigo.
Que la gracia de Dios el Padre, la gracia de Dios el Hijo y la dulce compañía del Santo Espíritu de Dios continúe con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces muchas gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos el viernes ahí virtualmente. Viernes 8:30 de la noche. Gracias. Chao, chao.